Vamos al estudio del capítulo 2 del libro de Génesis. El tema, el día de reposo. Resumen de los primeros 5 días de la restauración, la creación del hombre, la condición impuesta al hombre, la creación de la mujer. Por primera vez en este capítulo aparece un principio importante de la revelación. Aunque tal principio podrá encontrarse aplicado una y otra vez en la palabra de Dios, es como una de las huellas digitales de la inspiración. Se trata de la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al transmitir la palabra de Dios, tiene la costumbre de expresar una serie de hechos y verdades importantes. Luego la reproduce sacando a relucir aquello que considera sumamente importante, aclarando, ampliando algún tema en particular. Él va a llevar a cabo este procedimiento ahora en el capítulo 2. Con los 6 días de la creación que ya expuso en el capítulo 1, este mismo principio puede observarse en el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio fue la interpretación de la ley de 40 años de la experiencia con ella en el desierto. El Deuteronomio no fue meramente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la misma. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento ha llegado a nosotros no solo un evangelio, sino que tenemos 4 evangelios. Una y otra vez se sigue a través de toda la palabra de Dios este mismo procedimiento. El día de reposo. Vamos a leerlo en el capítulo 2. Lo que se destaca de aquellos 6 días de la creación es lo que se relaciona con el hombre. Comenzamos con el día de reposo y leemos los versículos 1 al 3, con la bendición del Padre, del Hijo y el amado Espíritu Santo de Dios. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No disminuyamos la importancia del séptimo día, por favor. ¿Qué quiere decir cuando se nos expresa que Dios descansó de su trabajo? Significa que Dios se fatigó y se sentó a descansar en el séptimo día, considerando que había tenido una semana muy atareada y que como había trabajado muchísimas horas anhelaba descansar. Sería absurdo interpretarlo de esa manera. Dios descansó de su trabajo cuando Él terminó sus 6 días de trabajo. Miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, muy bueno, que no había nada más para hacer. En el plano humano, de mi experiencia, cuando termino mi día de trabajo y salgo de la oficina, todavía queda trabajo sobre el escritorio. Nunca he podido sentarme y decir: bueno, he terminado, lo he acabado. Pero Dios sí pudo decirlo. Al final de aquellos 6 días reposó en el séptimo día porque su obra estaba completa. Y esta es una de las más importantes verdades espirituales que existen. La carta a los Hebreos nos explica que como creyentes entramos en un reposo, es decir, que entramos en el reposo de Dios, que es su redención perfecta. Él ha enviado a Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí, y nos ofrece una redención en la que podemos entrar particularmente así de ella. Por ello el apóstol Pablo escribió lo siguiente a su carta a los Romanos capítulo 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ni siquiera tengo que realizar el más mínimo esfuerzo para ser salvo. Jesús ya lo hizo todo. Como dice una antigua y sencilla canción, pues no hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque digno yo fui de su amor, anhelando mi negro pecador, borrar ese cáliz de muerte debido. Mi pecado en la cruz fue clavado, con qué sed anhelo mi perdón, que con qué paz, con qué amor
hoy contemplo esa cruz donde Él mi maldad expió. Ahora vemos el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que Jehová hizo Dios la tierra y los cielos. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Aparentemente, el vasto universo en que vivimos había existido por billones de años, pero algo debió sucederle a la tierra y una gran parte de la creación. Como resultado, Dios intervino y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del abismo, y entonces del caos surgió el cosmos. Comenzamos nuestra consideración en este texto bíblico. En realidad, la palabra generaciones significa familias. El Génesis no es solamente un libro de principios, sino también de familias. Podríamos traducir entonces la frase de esta manera: estas son las familias de los cielos y la tierra, cuando fueron creadas el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Todo esto se encontraba allí mucho antes en que el hombre estuviese en la tierra y podásemos empezar a descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. En el capítulo anterior se relata cómo Dios estaba construyendo un hogar para el ser humano que iba a crear. Él se estaba preparando para colocar al hombre en un lugar para que Él había dispuesto. Mire, en el capítulo 1 habíamos visto que no había nada y que la materia inorgánica comenzó a existir a partir de la nada. Decía allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El paso siguiente en la creación fue la materia orgánica, es decir, la creación de la vida. Recordemos que en el capítulo 1:21 decía que Dios creó los grandes monstruos marinos y después la vida animal. Dios nos ha dicho muy poco al respecto. Luego el hombre fue el paso siguiente en la creación. No hay efectivamente una transición natural de la teoría de la evolución. No puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición del Homo sapiens sobre la tierra. La tierra queda preparada para la llegada del hombre. Por eso el versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el método para la creación del ser humano. Y una vez más nos encontramos limitados frente a la poca información que tal vez Dios nos ha facilitado, al encontrarnos limitados frente a cualquier respecto a la creación. Físicamente el hombre fue creado en la tierra. Es interesante recordar que nuestros cuerpos están compuestos aproximadamente por 15 o 16 elementos químicos. Estos mismos elementos químicos se encuentran en la tierra. La parte física del hombre fue formada a partir del polvo de la tierra. Si nuestro cuerpo fuese reducido a una forma más sencilla, es decir, a los elementos químicos individuales de los que estamos compuestos, valdríamos muy poco.
en términos económicos. Tendríamos un valor acorde con el material del que estamos formados, es decir, del polvo de la tierra. Pero el ser humano es mucho más que eso. Físicamente somos polvo y el polvo, de a polvo volveremos, pero el espíritu volverá a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el relato bíblico, Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, convirtiéndose en un ser viviente. Él le dio una vida física, psicológica y también una vida espiritual. Dicho de otra manera, el hombre fue colocado en una relación maravillosa con su Creador. Tuvo en su ser una capacidad de comunicarse con Dios. Por lo que sabemos, esto es precisamente lo que separa del ser humano de las otras criaturas que se encuentran en el universo de Dios. Por supuesto, están los ángeles, pero de ellos sabemos muy poco. Los evolucionistas teístas, de los que hemos hablado en un programa anterior, dicen que la humanidad evolucionó hasta cierto nivel. El momento que expone este pasaje bíblico, a partir del cual Dios comenzó a trabajar con el producto de la evolución. Sin embargo, ninguna forma de la teoría de la evolución puede dar la razón de la facultad de hablar del ser humano, ni de la conciencia ni de la personalidad o individualidad humana. La evolución tiene dificultades para explicar estos tres elementos. Resulta sumamente fácil tomar los huesos del ser humano y compararlos con los de algún antrópoide, probablemente un simio o un caballo. Estoy seguro de que entre tales huesos existe una notable similitud, aunque también grandes diferencias. Como era de esperar, debe existir una cierta semejanza, porque estas criaturas viven en el mismo medio ambiente en que los seres humanos nos encontramos. Creo que se ha exagerado mucho el parecido entre el hombre y esas otras criaturas. El hombre es ciertamente una criatura diferente. Dios sopló en él aliento de vida. El ser humano se convirtió en un ser viviente. Debemos tener presente que fue creado prodigiosamente y maravillosamente. Y continúa diciendo el versículo 8: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente del Edén y puso allí hombre que había formado. No pudo decirte dónde se encontraba el jardín del Edén. Seguramente en algún lugar del valle de los ríos de Tigres o de Éufrates. En realidad, puede que abarcase en la totalidad de dicho valle. Originalmente fue un lugar fértil. En ese sentido aún lo es, como parte de la llamada y media luna fértil. En otros tiempos los habitantes de esa región ni siquiera tenían que sembrar las semillas. Simplemente recogían las cosechas porque la vegetación crecía por sí misma. Incluso es probable que esta zona geográfica algún día se convierta una vez más en el centro de la tierra. Versículo 9. Habla pues que ahí habían árboles poco comunes, que son denominados específicamente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No puede decirse mucho sobre ellos porque no están a nuestro alcance en la actualidad, han sido removidos de la escena. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, y aquellos árboles eran agradables a la vista, de buenos para comer. Tenían belleza en su utilidad práctica combinadas. Esto era importante en el jardín del Edén, y tener árboles maravillosos que eran al mismo tiempo funcionales, prácticos, al poder ser utilizados como alimento. En esta tierra en los que vivimos aún podemos contemplar la belleza. A pesar de la caída del hombre, ha traído una maldición a la tierra. El hecho de esos espinos, Carlos, que producen aún hay belleza en el mundo. Seguramente todos recordamos haber estado en lugares maravillosos donde la exuberancia, la vegetación que crece con toda libertad, en enorme variedad de frutos, se combina a las enormes cascadas de agua y al descender forma ríos caudalosos, mientras aves y animales salvajes se pasean libremente. Normalmente se trata de parajes a los cuales no ha llegado aún la mano del hombre, impulsados por toda la codicia, más que por el impulso del progreso. Imaginémonos por un momento cómo habría sido el jardín del Edén. Y se nos describe en el versículo 10 al 15. Como vemos, la descripción continúa con hombres concretos. El río de Etiopía sería el actual río de Nilo. El
y de aquel el conocido río Tigris, y el ser humano tenía el dominio y las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Pero ahora veamos, pues, introducirnos en el pasaje que especifica la condición impuesta al hombre. Leamos el versículo 16 y 17, donde dice, él ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. No era la intención original de Dios que el ser humano muriese. Le había creado a la imagen y semejanza. Pero aquí vemos que el hombre fue puesto a prueba. Él tenía una voluntad libre, y como todo privilegio, crea siempre una responsabilidad. Es una declaración axiomática que es siempre verdadera. Aquel ser humano a quien se le había dotado de una voluntad libre debía pasar por una prueba para determinar la obediencia a Dios o no. Así que algunos maestros de la Biblia han sugerido que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era venenoso. Por el contrario, yo creía que era el mejor fruto del jardín. Y Dios advirtió: el día que él coma, ciertamente morirás. Recuerda que el hombre es una trinidad y que tendría que morir de una forma triple. Aún no murió físicamente hasta que llegó a una edad más de 900 años después de este incidente, pero Dios le había dicho: el día que comieras, ciertamente morirás. La muerte significa separación, y Adán quedó separado de Dios espiritualmente desde aquel momento en que comió aquel fruto. Bendito Dios de la gloria. Veamos ahora el versículo 18 al 20. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios tenía un propósito al colocar al hombre solo en aquel jardín. Por un periodo de tiempo fue para mostrarle que tenía la necesidad, que necesitaba a alguien para estar con él. Aquí la define como una ayuda idónea. Ello era necesario para llevar a cabo el propósito de Dios, quien, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 28, quería que el hombre y la mujer fuesen fecundos, se multiplicasen y sometiesen a la tierra. Esto explica la frase del versículo 18 que dice: no es bueno que el hombre esté solo. A continuación dice que le proporcionará una ayuda idónea, es decir, alguien que le complementase, es decir, su otra parte. Es como un hombre que fuese una parte incompleta hasta que se une en matrimonio con una mujer. Esto es una consideración importante para tener en cuenta, y es el propósito de Dios para el hombre y la mujer. Ahora, mis estimados, en el versículo 21-22 relata de la creación de la mujer. La mujer fue tomada de Adán, del costado de Adán. El expositor bíblico Matthew Henry decía que no lo tomó de su cabeza para ser superior, o de sus pies para ser inferior, sino del costado para estar en igualdad con él. Este es exactamente el propósito de Dios al crearla, que fue la otra parte del hombre. Sin ella, el hombre es un ser incompleto. Seguramente Eva era maravillosa, poseía todas las perfecciones.
Dice el versículo 23, y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. En hebreo la palabra para mujer es muy parecida a la palabra para referirse al hombre. La palabra para el hombre es ish y para la mujer es isha. Y vemos que el contemplarla, el hombre expresa maravillado su admisión diciendo, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La mujer, como la otra parte del hombre, proviene de él y su misma naturaleza. Versículos 24 y 25 leemos, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzan. En otras palabras, el hombre está ahora sujeto a su mujer en el sentido que es responsable por ella. Y ya no se encuentra más debajo del control de sus padres. Separados en cuanto que son varón y hembra, vuelven a ser una sola carne cuando Dios les une. Dios tuvo el propósito de que el hombre desempeñase un papel de liderazgo. Fue creado primero y a continuación la mujer. El hombre actuaría de forma más dinámica, emprendedora, y Dios le creó físicamente dotado para ello, y la mujer tendría la mayor capacidad de respuesta y de sensibilidad. Así en la relación matrimonial, cuando el hombre pues expresa su amor, ella reacciona y corresponde de la misma manera. Con respecto a la desnudez de Adán y Eva, creo que, aunque las Sagradas Escrituras no lo dicen, ellos estaban revestidos de una especie de luz gloriosa. Pienso que aquí tenemos que solo el relato más hermoso de la creación del hombre y la mujer, sino también de la institución del matrimonio. Aquí tenemos a una pareja a quienes Dios había unido. Hay ciertas indicaciones que Dios ha dado a los seres humanos que estos deberían obedecerle. Él ha instituido el matrimonio para la humanidad y muchas personas están tratando de abandonar este estado. En la misma actitud de rebelión y el espíritu que refleja las siguientes palabras del Salmos 2:3. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está tratando de hacer el hombre? Está intentando ignorar a Dios, porque Él es el que ha instituido el matrimonio. La idea de una unión que solo reviste un carácter privado, en más reciente intervención, es fruto de un individualismo que puede conducir a la degradación de la familia tradicional y la quiebra de la sociedad. La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la sacó del hombre para revelar el hecho de que ella forma parte del hombre. Alguien lo ha explicado de esta manera: la mujer no es un hombre subdesarrollado, sino un ser distinto. No es idéntica al hombre, sino similar, con diferencias. Se espera que con el transcurso de los años de convivencia ambos vayan consiguiendo adaptarse mutuamente de la misma manera que la más allá, más bella que la música se ajusta apropiadamente a las palabras más exquisitas. Aunque ellos sigan manteniendo la distinción entre las individualidades, y ya que se aman, logren ir padeciéndose el uno al otro. Este relato de la creación de la mujer es pues una de las historias más bellas de la Biblia. Los temas tratados en este capítulo son de suma importancia: la creación del hombre, el lugar en que fue colocado, las condiciones bajo las cuales ejercía una responsabilidad, su necesidad de compañía, y luego la creación de la mujer. Esta es parte de la historia de la creación. Se cierra con la identidad y el amor que debe haber entre el marido y la mujer. Este capítulo 2 hemos considerado la relación y la afinidad del hombre con Dios, la adoración hacia Él, su comunión con el Creador, su servicio y lealtad hacia Él, la autoridad del hombre otorgada por Dios y la vida social en la que la presencia de Dios. Este es pues el gran mensaje de este pasaje bíblico. Así, de esta manera, concluimos con el capítulo 2 del libro de Génesis.